Hola, bienvenidos a todos a esta capacitación exclusiva para la comunidad de Onyx Social. Mi nombre es Gabriela Campos Torres, soy representante de marketing para Doppler. Doppler es una plataforma de email marketing y en esta ocasión vamos a tener esta capacitación de cómo realizar un prospecting de clientes en el mercado B2B con Delia Malta. De hecho, bueno, ahora les voy a dar un poquito de cuál es el temario. Voy a presentar a Delia y vamos a iniciar con ella y posteriormente yo también daré una parte del temario. Les voy a platicar quién es Delia. Bueno, primero acá van a poder encontrar mi información. Yo, como les decía, soy representante de marketing para Doppler en México. Tenemos oficinas en distintos países de Latinoamérica y también en España. Nuestro mercado principalmente es el hispano. Es una plataforma de email marketing automation que yo los invito a que puedan crearse una cuenta totalmente gratuita y puedan probar para hacer email marketing. En todas las redes sociales me pueden encontrar como Gcamposter. Y bueno, ahora sí voy a pasar a platicarles quién es Delia, quien nos va a estar acompañando en la primera parte del temario de este webinar. Delia Malta es fundadora de Onyx Social, que es una agencia de social media para empresas B2B. Es economista con maestría en mercadotecnia, posgrados en finanzas y marketing. Ha trabajado como consultora de planeación estratégica para empresas en el rubro financiero y también en tecnología y proyectos de investigación de mercados para el sector de seguros y telecomunicaciones. Entonces, bueno, pues ella se encuentra en la ciudad de Monterrey. Ella, bueno, junto con Onyx Social y Doppler, creamos este webinar exclusivo para ustedes. Y bueno, el temario que vamos a ver el día de hoy para ya dar inicio con ella, para que les empiece a platicar, bueno, vamos a ver qué son los negocios B2B y cuáles son sus ventajas y características. ¿Cuál es la diferencia entre un cliente corporativo y uno masivo? ¿Por qué? Porque finalmente, bueno, pues totalmente existen los clientes corporativos y un consumidor final, y bueno, van a ver la diferencia. ¿Cómo captar leads para este sector B2B? ¿Cuáles son las mejores estrategias de marketing de contenidos para este mercado? ¿Qué campañas, no? Las redes sociales son muy importantes, entonces, ¿qué campañas de Facebook Ads podemos implementar para este mercado? Y yo también les voy a platicar cómo implementar el uso de social selling para este mercado, el B2B, y cómo usar campañas de email marketing para este tipo de industria que es muy específico. Vamos a dejar las preguntas al final del webinar, las pueden hacer por la plataforma, por el chat de GoToWebinar, o también las pueden enviar a la cuenta de Doppler, @fromdoppler en Twitter, o a mí, a @gcamposte, o a @onyxsocial. Y bueno, este webinar va a estar grabado y va a estar disponible posteriormente para que si a lo mejor no se pudieron conectar o quieren revisar alguna temática que no les haya quedado clara, bueno, pues les enviaremos una campaña de email informándoles sobre cuándo va a estar disponible el video y la presentación. Y bueno, pues ahora sí doy pie a que, bueno, Delia nos pueda empezar a platicar sobre este webinar. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Ahora de nuevo nos escuchamos. Delia, no sé si ya estés por allá y nos Sí, pueda escuchar y ella tenga el control para la presentación. perfecto. Pues muchísimas gracias, Gaby. Es un placer el estar el día de hoy aquí. Muchas gracias por la invitación a Doppler y obviamente también muchísimas gracias a todos los asistentes que hoy están dentro de la capacitación. Entonces, me permiten en este momento, como dicen, vamos a empezar directamente en cómo realizar un prospecting de clientes para el mercado B2B. Ahí Creo, ya tienes ya el control tú. ok, perfecto. Déjame, lo vamos a poner acá. Y listo. Muy bien. Entonces, como platicado Gaby, este es el temario que vamos a platicar, que vamos a ver el día de hoy, y pues obviamente si vamos a hablar de prospecting del mercado B2B, pues tenemos que hablar primero de qué son los negocios B2B. Los negocios, el término B2B significa business to business, es decir, negocios a negocios o de empresa a empresa. Y en este caso se refiere a todas aquellas relaciones de negocio entre empresas en donde existe muy probablemente una relación entre un cliente-proveedor, ya sea de productos o de servicios. ¿Por qué es importante recalcar este concepto? Porque
Finalmente, muchas empresas requieren de proveedores de servicios dentro de sus líneas de producción o finalmente contratar proveedores para que atiendan servicios que finalmente ellos no pueden realizar. Por ejemplo, en el caso o en nuestro caso, pueden haber empresas que requieran, por ejemplo, servicios de marketing digital y la relación de negocios que existe entre nosotros es una relación business to business, en este caso B2B. Ahora, dentro del término B2B también hay otra clasificación que se llama business to customer. Y esto hace referencia, por ejemplo, a modelos de negocio en donde una empresa provee un servicio o producto a otra y esta finalmente brinda sus productos, sus servicios a un cliente final. ¿En dónde entran en esta relación? Probablemente empresas, imagínense, de manufactura que están realizando un producto químico o un producto dentro del proceso de fabricación y que finalmente se lo venden a una empresa de comercialización, la cual lo lleva a al cliente final, que en este caso sería un customer. Y entonces la relación pasa a ser de B2B, B2C. Entonces, por ejemplo, dentro de esos ejemplos, como les decía, hay proveedores de equipos de restaurantes, en donde pues finalmente, no sé, las cocinas, los refrigeradores, que empresas que manufacturan ese tipo de productos, finalmente lo venden a empresas comercializadoras que lo venden a restaurantes y posteriormente ya lo venden a un cliente final. Así como también proveedores de servicios de consultoría o, por ejemplo, las reservaciones de uso de servicios de plataformas digitales, como por ejemplo, como bien especificaba Gaby. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces de un cliente corporativo a un cliente masivo? Y aquí hago referencia sobre el tema de entender muy bien sobre qué significa un cliente corporativo. Un cliente corporativo básicamente es un cliente que seguramente, y viéndolo desde el punto de vista yo como empresa, que tengo una agencia o igual una empresa que brinda servicios a otras empresas, ve a un cliente corporativo como alguien que toma una decisión de compra de acuerdo a objetivos y necesidades de negocios. Al final del día, por ejemplo, un gerente de marketing es un cliente corporativo porque está en representación de una empresa y por lo tanto, al momento de adquirir tus servicios, los hace con base a esos objetivos, esas necesidades de negocio. Normalmente tienden a ser clientes de nicho, en el caso, por ejemplo, de B2B. Y ahora, cuando tú haces esa comparación con lo que es, por ejemplo, un cliente masivo, estamos hablando de aquellos clientes que tienen, por ejemplo, una decisión de compra de acuerdo a necesidades personales. Y en este caso, probablemente cuenta con una oferta mayor versus a lo que tiene un cliente corporativo. Por ejemplo, trayendo a colación igual el ejemplo de la agencia, nosotros, por ejemplo, somos una agencia de social media para B2B y es un cliente, o en este caso es un nicho muy específico. Muy probablemente un cliente masivo es, no sé, y hago siempre el ejemplo de la salsa de tomate. Tú llegas al súper y vas a encontrar 10 marcas diferentes de salsa de tomate. Entonces, tiene una opción o una oferta de compra muchísimo más amplia que probablemente un cliente corporativo. De hecho, mucho de lo que se toma en cuenta al momento de evaluar es que pueden haber diferentes tipos de clientes corporativos dentro de una misma organización, donde finalmente influyen o, mejor dicho, entran dentro del proceso de decisión. A diferencia de un cliente masivo o un cliente de B2C, el B2C es alguien que probablemente cuando va a adquirir un producto o un servicio, su proceso de evaluación y toma de decisión es muchísimo más rápido que el de un cliente corporativo, en este caso B2B. Porque, por ejemplo, al adquirir un servicio o un producto de B2B, pues tienden a considerarse una serie de factores que influyen dentro del proceso de decisión y tienden a ser procesos más largos. Pero finalmente, ya cuando se da esa negociación, al final tienden a trabajarse, o mejor dicho, a generarse una relación de fidelización a largo plazo. Entonces, en el caso de los clientes masivos, probablemente vamos a ver algo que en mercadotecnia se menciona mucho, que es la parte de facilidad de marcas, de cambio de marcas. A diferencia de un B2B, como son relaciones de negocios muy claves y muy delicadas, no se da tanto el cambio de un proveedor con otro proveedor, obviamente a menos que
en este caso, la empresa no haya cumplido con objetivos que finalmente se pactaron al momento de realizar la negociación, o en este caso, ofrecer el servicio. Entonces, los negocios en el caso B2B tienden a ser, como dicen, más fidelizados versus muy probablemente en algunos casos que los de business to customer. Pues bien, ahora... Delia, perdón que te interrumpa. Estamos viendo un archivo de Word, no estamos viendo la presentación. A ver, permítame. Aquí. Ok, ¿ya lo están viendo? No, seguimos viendo, bueno, vemos el escritorio nada más de tu computadora, pero no vemos ya la presentación de PowerPoint. ¿Ahora? Ahora ya. Ah, muy bien, correcto, perfecto. Sí, una disculpa. Muy bien, entonces, como dicen, de lo que veníamos platicando sobre justamente el tema de cómo captar leads para B2B, justamente que es el tema del webinar, ¿cómo en este caso tú dices, bueno, considerando que un cliente B2B probablemente puede ser más difícil de captar que un cliente B2C, en dependencia también del nicho de mercado, ahora surge la duda de cómo voy a hacer para captar esos clientes B2B. Entonces, el día a día de un comercial, y digo, lo vivo en mi caso, por ejemplo, yo veo toda la parte comercial de la agencia y estoy, por ejemplo, prospectando clientes. Por ejemplo, en general, en el sector B2B, muchas de las actividades para prospectar clientes son, por ejemplo, asistir a eventos de networking, ferias, conferencias, ser parte de cámaras. Y de esa manera tú vas generando relaciones de valor que al final del día el objetivo principal es que se genere un prospecto y que por lo tanto pase a ser un cliente. Sin embargo, el tema acá es que en ese tipo de acciones offline, las cuales obviamente también son muy efectivas, tienes un limitante que es el tema del tiempo. Es decir, obviamente no puedes estar en todos los lugares al mismo tiempo, ni en todos los eventos al mismo tiempo. Y en un dado caso, en dependencia de la cantidad, por ejemplo, de comerciales que tengas dentro de tu empresa, pues vas a poder tener esa capacidad para poder estar en diferentes puntos para generar prospectos. Entonces, el tema acá es que adicional de esas actividades offline, dentro del online puedes realizar un prospecting muy efectivo para esos clientes B2B, basándote mucho en el tema, por ejemplo, de segmentaciones, en el caso, por ejemplo, que lo vamos a ver ahorita, de campañas, así como también en el uso de otras herramientas que vamos a platicar también contigo sobre, por ejemplo, campañas de email marketing. Entonces, como en este caso, como dicen, vamos a realizar un prospecting digital para el mercado B2B. Hay dos herramientas que, por ejemplo, nosotros utilizamos dentro de la agencia para captar clientes. Una es captar leads a través de Facebook y la otra es la estrategia de contenidos para B2B. Muy probablemente tú puedes decir, y lo he escuchado, me dicen, Delia, pero Facebook para clientes B2B, y te puedo decir, sí, sí se puede, y llega a tener un poder de conversión o un poder de captación, tal vez un costo de captación muchísimo más barato que, por ejemplo, campañas en LinkedIn. El tema de si utilizar o no utilizar Facebook para captar leads depende mucho si el usuario, si tu mercado objetivo, si tu mercado meta y tu producto hace sentido dentro de la plataforma. Obviamente, LinkedIn sí es una plataforma excelente para captar leads de B2B por el tipo de segmentaciones que tú puedes realizar, pero Facebook te permite a ti también hacer cruces de información y llegar a usuarios también muy puntualmente a un costo muchísimo menor y en algunas ocasiones hasta mayor de conversión que lo que probablemente puedes tener en LinkedIn. Todo es cuestión de analizar muy bien el segmento y el objetivo que estás buscando y el servicio que estás ofreciendo. Entonces, para poder hacer eso, puedes utilizar, por ejemplo, en el caso de Facebook, 3 tipos de campañas. Campañas de interacción, campañas de generación de clientes potenciales y campañas de mensaje. Muy bien. En el caso de las campañas de interacción, como su nombre lo dice, pues son campañas cuyo objetivo principal es generar interacción en las publicaciones. Y estas interacciones en las publicaciones no es más que los comentarios que se generan dentro de las publicaciones que tú haces dentro de la fanpage de la empresa que tú estás promocionando, en este caso las publicaciones que estás promocionando. Aquí el tema es que
dentro de esas campañas de interacción, lo que haces es generar un llamado a la acción que finalmente el cliente te dé su información para pedir más información sobre lo que tú le estás ofreciendo. Por ejemplo, uno de nuestros clientes es Altitud Sofón. Altitud Sofón es una microfinanciera que lo que hace es brindar microcréditos a empresas o mujeres empresarias que quieren adquirir, por ejemplo, máquinas de coser industriales. Entonces, lo que nosotros trabajamos con Altitud son campañas de interacción en donde les mostramos las características de las máquinas, les damos información sobre las mismas para que ellas, y les decimos justamente dentro del copy y las imágenes, que nos dejen sus datos para nosotros contactarnos con ellas y brindarle más información. ¿Cómo se ve esto? Por ejemplo, acá tenemos una publicación en donde le estamos mostrando la máquina tal cual que en este caso el cliente potencial podría adquirir a través de un crédito de Altitud Sofón. Le explicamos, por ejemplo, en algunos casos se les muestra informaciones de precio, en algunos casos se les muestra características de la marca del producto y finalmente lo que buscamos es que ella, o en este caso el usuario, nos mande un mensaje preguntándonos sobre la máquina que necesita. ¿Y para qué queremos esto? Porque finalmente queremos generar una interacción que el usuario llegue, nos pregunte sobre el producto y por lo tanto hacer la solicitud del número de teléfono para que un asesor se contacte con ella. Uno de los puntos principales es que, por ejemplo, nuestro objetivo principal es, como dicen, tomar ese número de teléfono. ¿Y qué pasa? Muchas veces uno de los errores que se comete en redes sociales es que probablemente sea toda la información dentro del inbox o el comentario y se te fue el usuario y no obtuviste ninguna información, que en este caso es el número de teléfono. Entonces, el objetivo acá es decirle al usuario, claro que sí, la información que tú necesitas yo te la puedo brindar, si gustas dame tu contacto y obviamente un asesor te va a brindar más información sobre cómo ayudarte a adquirir ese crédito. Entonces, en esas campañas de interacción se lleva al usuario que nos envíe un mensaje con ese número de teléfono para después contactarlo. Adicionalmente, existen también dentro de las publicaciones ligas para llevarlo directamente a un contacto de WhatsApp, en este caso empresarial, en donde también el área de atención al cliente y ejecutivos de cuenta de la empresa les da seguimiento. Entonces, al final, en ambos casos, se obtiene un número del teléfono, el cual es justamente utilizado para estos asesores para generar ese lead y hasta cerrarlo. Muy bien, ahora, una de las campañas más interesantes para generar clientes potenciales es justamente la parte dentro de Facebook, es la parte de clientes potenciales. Y este tipo de campañas son formularios de contacto que se hacen dentro de Facebook, que justamente son como landing page, en donde el usuario no sale de la plataforma y dentro de la misma plataforma deja directamente sus datos. ¿Cuál es la ventaja de esto? Y obviamente Facebook aquí lo que está buscando es que el usuario no se salga, que siga interactuando con la plataforma, que deje sus datos y después regrese a Facebook. El hecho es que facilita el tema de poder captar los datos de una manera más rápida. ¿Por qué? Porque al momento de que el usuario ve el anuncio, esto lo manda directamente al formulario y en el formulario lo que hace es captar, o sea, sube la información que, por ejemplo, el usuario tiene dentro de la plataforma. Es decir, dentro de Facebook, subiste, cuando abriste la plataforma, le pusiste un correo electrónico, tu nombre y probablemente el número de teléfono con el cual probablemente estás logueado desde la aplicación en tu celular. Entonces, el formulario de contacto jala esa información y el usuario no tiene ni siquiera ni que digitarlo y ya se lo manda. Obviamente acá el tema es que hay que aclarar al usuario que revise los datos que te está enviando, porque, por ejemplo, si tú eres una empresa, tú lo que quieres es que te dé el teléfono, ya sea, en este caso puede ser el celular o el teléfono de la empresa y obviamente el correo empresarial. Entonces, en estos formularios de contacto, de hecho, hemos trabajado con un cliente que este cliente, él se encarga él realiza, por ejemplo, 3 eventos a nivel nacional, que de hecho ya el próximo es en la Ciudad de México, como dicen, estoy haciendo promoción para IMT. Este cliente, él hace 3 eventos a nivel nacional en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey,
Y ellos lo que buscan, por ejemplo, es generar una base de contactos para que finalmente darle la información sobre cuáles son los precios y los tipos de beneficios y también conferencias que van a haber dentro de los eventos que se van a dar en las 3 diferentes ciudades. Entonces, ¿qué pasa? Se realizan, por ejemplo, campañas de clientes potenciales en donde se le pide al usuario que brinde, por ejemplo, información de su correo electrónico, de su teléfono, de su mail de empresa, para que posteriormente se envíe a un área de atención al cliente para que le dé seguimiento y obviamente cerrarlo. ¿Cómo se ven esos formularios? Pues se ven así. Empiezan de cara al cliente, pues tú vas a ver un anuncio el cual te da la información de lo que obviamente quieres adquirir y te aparece un botón que dice más información. Al picarlo, te vas directamente a la opción de landing, que en este caso del cliente potencial que hace Facebook, y automáticamente jala la información que tú tienes dentro de la plataforma. Tú, toda esta información, como pueden ver, la puedes configurar con los datos de tu empresa. Puedes agregar, por ejemplo, una pequeña descripción sobre el evento o en este caso del producto que estás vendiendo y que por lo tanto le explicas al usuario qué es lo que va a obtener después de generar de darte su contacto. Y justamente también, como estás sustrayendo datos, entra la parte de la política de privacidad, que ya de hecho Facebook te da un formato y te da la información que tú puedes poner en política de privacidad, o si ya lo tienes dentro de tu sitio, simplemente lo agregas acá dentro de la configuración. Entonces, ¿cuál es lo importante acá? Por ejemplo, en el caso de IMT, una de las informaciones que ellos requerían es el tema de saber, bueno, quiero saber de qué empresa me están dejando este contacto. Ah, bueno, muy bien, teléfono, número, empresa, Onyx Social, nombre completo, Delia Malta, correo electrónico, Entonces, eso le permite al cliente, en este caso, a la empresa que está obteniendo el contacto, tener una base de datos más enfocada en las variables o información que le interesa. Lo que sí yo les recomiendo es que no hagan formularios extensos, porque de hecho la plataforma te permite a ti meter varias preguntas con base en la información que estás necesitando. Pero entre menos preguntas le hagas y seas muy puntual, tienes menos probabilidades de que el usuario finalice el formulario y obviamente obtenga su contacto. Ahora, otra de las campañas interesantes es la parte de las campañas de mensaje. Y las campañas de mensaje, aquí lo que están buscando es llevar al usuario al Messenger de Facebook o a WhatsApp. Siguiendo, por ejemplo, con el ejemplo de Altitude, en este caso, lo que hacemos, por ejemplo, aquí, si se fijan, aparece un botón que se llama enviar mensaje. Cuando se configura el anuncio, lo que haces es de indicarle a la plataforma, bueno, ¿a dónde yo quiero que el usuario vaya cuando le pique a este botón? Yo lo que quiero es que me lo mande a Facebook Messenger para que obtenga más información, o quiero mandarle el contacto directo del prospecto para darle un seguimiento efectivo. Ahora, aquí, por ejemplo, una de las cosas que yo recomiendo cuando utilizamos o enviar, en este caso, el usuario a Facebook Messenger, es utilizar los llamados bots. De hecho, con este cliente lo utilizamos. Y este bot lo que hace es preguntarle la información clave que en este caso el asesor necesita para darle seguimiento. Por ejemplo, un nombre, un teléfono, el tipo de maquinaria que utiliza, o mejor dicho, que necesita, si quiere, en dónde se ubica, si está, por ejemplo, en Monterrey o está en Ciudad de México. Y esa información le sirve al asesor que cuando ya se contacte directamente con el prospecto, pues ya le puede dar una información más personalizada y, por lo tanto, poderlo cerrar muchísimo más fácil. Y lo otro que les comentaba es la parte del contacto directo del prospecto de WhatsApp. Ahora, estos son, como dicen, las campañas de Facebook Ads para captar clientes. Ahora, una de las otras estrategias, y ojo, que aquí es el tema de que cuando realizas campañas, si no tienes un contenido que comunique efectivamente lo que tu producto o tu servicio ofrece, finalmente, por más campaña que hagas, si no la tienes muy bien, esa comunicación no está muy clara, pues al final del día el llamado a la acción o la acción general del usuario no lo van a hacer efectivamente. Entonces, para eso necesitas tener estrategias de contenidos muy claras que te permitan a ti, en este caso, comunicar ese mensaje. Entonces,
Aquí, por ejemplo, puedes trabajar mucho en la parte de contenido en el sitio web, y lo puedes distribuir en redes sociales y, por ejemplo, a través de campañas de email marketing. Pero, finalmente, ¿qué es la estrategia de contenidos? Toda la parte del marketing de contenidos consiste en generar contenido de valor sobre las dudas que tu mercado objetivo tiene y que tú como empresa con experiencia en estos temas puedes brindar recomendaciones sobre cómo resolverlo. Y aquí hago un hincapié porque muchas veces se puede pensar que el marketing de contenidos es hablar sobre quién es tu empresa, qué es lo que hace, cuáles son los productos que ofreces. Eso es parte de, pero al final del día el tema de marketing de contenido es responderle al usuario el cómo resolver un determinado tema a través de justamente contenido de valor. ¿Y qué pasa? Cuando tú, por ejemplo, le estás dando contenido de valor a ese cliente potencial, tú de entrada ya te estás posicionando como un experto o como alguien que tiene experiencia dentro de la industria sobre ese tema que él está buscando resolver. Entonces, ¿qué pasa? El día de mañana, cuando necesite resolver un tema o contratar una empresa que le resuelva justamente ese problema, va a pensar en ti. ¿Por qué? Porque sabe que tú eres la persona o la empresa que resuelve y que tiene ese grado de expertise. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás trabajando toda la parte de estrategias de contenido, estás viendo toda la parte del embudo de ventas, en donde lo que haces es trabajar contenidos dentro de tu sitio web para que finalmente se generen visitas y estas visitas te generen un lead. ¿Qué pasa? Una de las cosas muy importantes que deben de tener dentro de la parte de contenidos es que si estás realizando contenidos dentro de tu sitio web, tengas secciones que le permitan al usuario realizar una acción. O sea, si tu objetivo es nada más llevar tráfico y la gente ve el contenido, obviamente generas un posicionamiento, pero finalmente tú quieres ese lead, necesitas ese contacto. ¿Para qué? Para irlo, como dicen, trabajando para que posteriormente exista una conversión, finalmente una fidelización y que sea un promotor de tu marca. Entonces, en esa fase inicial de consultoría de marketing online es súper importante simplificar lo más posible el embudo de ventas para diseñar una buena estrategia. ¿Qué pasa? Y de hecho nos pasó hace poco con un cliente, se está haciendo un embudo de venta y mucho del contenido que ellos tenían dentro del sitio estaba disperso. Entonces se les recomendó hacerlo muy, muy simple. A ver, ¿quién eres? ¿Qué es lo que ofreces? ¿Y cómo te puedo contactar? Entonces tu sitio debe de estar adecuado para que finalmente el usuario haga una acción dentro del mismo y por lo tanto generar ese contacto. Entonces, en el tema de tipos de contenidos, en la estrategia de contenidos para captar leads, pueden realizar, por ejemplo, tutoriales, guías, cursos, ebooks. De hecho, mucho de lo que se trabaja para captar los leads es contenido informativo y contenido educativo. ¿Por qué? Porque lo que quieren ellos no es que tú les digas qué servicios ofreces. Ellos te van a preguntar qué servicios ofreces con base a la información que tú ya les estuviste explicando a través de tutoriales, de guías del cómo hacerlo, cursos, por ejemplo, en línea o, por ejemplo, que son webinars en donde explicas el cómo realizar ese tipo de acciones. Y finalmente los famosos ebooks, que obviamente para poderlos descargar necesitas ese contacto y que finalmente para ti es un lead. Ahora, ¿qué se requiere para ejecutar efectivamente una estrategia de contenido? Básico, y esto es también cuando platicamos, que ahorita no lo vimos, pero por ejemplo, alguien me dice, Delia, quiero hacer campañas de Google Ads. Lo primero que debes de tener es, si vas a dirigir tráfico a tu sitio, necesitas un sitio web optimizado, que sea responsivo, que se vea en diferentes aplicaciones, si tú lo estás viendo en el escritorio, si lo ves en el iPad, si lo ves en el celular. ¿Por qué? Porque al final del día el usuario ve tu información a través de diferentes plataformas y diferentes equipos. Entonces, ese sitio debe estar optimizado y fácil de ver y que también genere una experiencia de usuario positiva. Ahora, un segundo punto es la parte del un plan de contenido acorde a las dudas de tus clientes. Y esto es súper básico. Muchas veces cuando se empieza a hacer contenido, y lo he visto, se habla de que, bueno, creo que a mi cliente le va a interesar este tipo de temas. O, según yo, esto es lo importante que deben de saber los usuarios para este tipo de producto o de servicio. ¿Y qué pasa?
tú como empresa, tú como proveedor de servicio, probablemente estás involucrado tanto en el producto o en el servicio que tal vez, obviamente tu grado de conocimiento es muchísimo mayor que el del cliente potencial, el que apenas te está conociendo y que apenas está sabiendo de qué es lo que le puedes ofrecer. Entonces, ¿qué pasa? Llegas a hacer contenido tan elaborado que está en un nivel que finalmente no es el que requiere. Entonces, recordemos que, por ejemplo, cuando estamos captando leads, en los leads fríos, que de la gente que no te conoce, tiene que ser contenido muy simple, contenido muy específico, que resuelva una duda y que finalmente eso genere que te den ese contacto. Y el último punto es la parte del distribuir el contenido. Y para distribuirlo, pues obviamente tienes diferentes herramientas, como por ejemplo están redes sociales o por ejemplo las campañas de email marketing, en donde lo que tú haces, por ejemplo, en el caso de redes sociales, de igual manera es tener un objetivo de contenido, perdón, un plan de contenido enfocado a tu objetivo. Es decir, si mi objetivo es captar clientes, bueno, voy a hacer contenido que, por ejemplo, una guía que la distribuyo con una publicación en redes sociales para que la gente vaya al sitio y en el sitio me deje su contacto. La parte de promoción de contenido digital, como vimos, campañas de interacción para que la gente vea tu contenido, obviamente muy bien segmentadas al segmento objetivo. Y el punto más importante, calidad, constancia, dedicación. Primero, calidad por el tema de que el contenido que le estés dando sea de valor, que le resuelva algo. Y la constancia de dedicación es que es súper clave. O sea, en redes sociales, si tú publicas un día y después dejas de publicar, vuelves a publicar 6 meses después, finalmente la gente no sabe que existe, dejaste de estar presente en su día a día y por lo obviamente alguien más entró. Entonces, debes de tener esa cadencia de estar generando contenido clave que resuelva. Que ojo, no se trata de llenar tus plataformas al 100% de contenido por llenarlas, sino que sí tenga valor. Entonces, aquí lo que es importante es que tú evalúes cómo puedes hacer para que finalmente tengas esa constancia y dedicación sin que, como dicen, morir en el intento. Ahora, finalmente, la última herramienta, y que ahorita vamos a ver más a profundidad contigo a través de la plataforma de Doppler, es la parte de email marketing. ¿Por qué? Porque probablemente tú tienes un contenido que tú lo desarrollaste dentro del sitio a través de una entrada, pero finalmente lo quieres distribuir a tu base de contactos. Y aquí hago paréntesis en base de contactos real obtenidas por diferentes canales, las cuales son usuarios que te dieron su autorización para enviarles un correo electrónico, o bien tú los conociste y por lo tanto cuando les llega un correo electrónico de tu parte, sepa quién eres y no lo vea como un spam. En alguna ocasión escuché, bueno, en esos chats famosos empresariales, alguien hablaba sobre que le habían vendido una base de datos de 50,000 contactos. De entrada, todo eso está mal. ¿Por qué? Porque comprar de base de datos no es correcto. Y porque finalmente el tema de las bases de datos es que sean bases de datos de tu segmento objetivo. De nada te sirve tener, vuelvo al número, 50,000 contactos. Si esos 50,000 contactos tal vez son 100 que van con el perfil de tu cliente objetivo. Y justamente como lo mencionaba anteriormente, gente que sí sepa quién eres, que cuando reciba tu correo se sienta feliz o por lo menos sepa que lo que está recibiendo es algo que en un momento pidió y no como un correo vacío. El otro punto es la parte de la periodicidad. Igual como lo se trabajaba en redes sociales, las campañas de email marketing deben de tener una periodicidad para que finalmente el usuario sepa cada cuánto, por ejemplo, va a recibir, no sé, el newsletter de las últimas noticias sobre el mercado B2B. Y algo súper importante es la parte de filtros y de segmentación, que es, por ejemplo, no sé, imagínense que el contenido que tú le mandas a un usuario que apenas acabas de captar es diferente al contenido de alguien, de un usuario que ya sabe quién eres y que lo que les vas a mandar es la información, por ejemplo, de tus servicios. Entonces, con base a esa información, tú puedes definir estrategias de contenido, las cuales tú puedes distribuir, en este caso, en campañas de email marketing. Creo, Gaby, que el siguiente punto ya vienes tú. Así es. Muy bien. Sí, ya hablaré del social selling y de justo ya más específico qué tipos de campañas de email marketing pueden hacer para clientes B2B. Correcto.
Muchas gracias. Creo que por ahí tú puedes hacerme presentadora para que ya yo tenga el control y vuelva a visualizar la presentación. Muy bien, chicas, la verdad que estuvo excelente, Delia, la verdad que estuvo muy lindo el contenido que nos has dado. Tenemos algunas consultas que nos han hecho los usuarios mientras estabas hablando. No queríamos dejar ninguna sin contestar, pero bueno, por una cuestión de tiempo vamos a tener que elegir algunas de ellas. Eh, bueno, nos agradece muchísimo, Delia, por esta ponencia que has dado. Realmente muchos de los comentarios dicen de que ha sido de mucha ayuda y muy completa. No sé cómo te sentiste vos, Delia, ¿estuviste cómoda? Sí, sí, muy bien, muy bien. De hecho, sí, Bien, ciertamente, tuvimos ahí un pequeño percance con la PPT, pero lo pudimos solucionar rápido. correcto. Muy bien. Bien, bien. Nos pregunta Joaquín, nos dice, en tu opinión, Delia, ¿cuál sería la mejor estrategia o desde dónde comenzarías de acuerdo a las plataformas de redes sociales como para empezar una estrategia de B2B? Pues es que depende mucho, como lo mencionaba, en dónde está, por ejemplo, tu mercado. De hecho, por ejemplo, como les decía, yo tengo clientes dentro de la agencia que realizamos prospecting a través de Facebook, pero porque al cliente le hace sentido, en este caso al usuario final le hace sentido que la marca esté en Facebook. En otros casos, si por ejemplo tú lo que quieres es brindar información para un gerente general, para, por ejemplo, una asesoría de consultoría en específico y quieres segmentar a un determinado perfil muy, muy específico, puedes utilizar. Todo depende de la industria, de, del mercado, del usuario al cual quieres contactar. Y con base a esa información, yo te podría decir qué plataforma utilizar. Pero pues depende mucho de ese tipo de información. Bueno, Sí, por ahí se muteó Lauti. No sé si hay alguna otra pregunta o nos esperamos al final. Sí, sí, tenemos una última pregunta y nos consulta Marcelo, nos dice Marcelo de México, nos consulta si es útil el WhatsApp y cómo ves el futuro del WhatsApp en función del mercado 2B, B2B, perdón. sí, fíjate que sí es muy útil y te voy a contar por qué. De hecho, lo que justamente con este cliente Altitud, ellos utilizan WhatsApp Business y lo que hacen es darle un mejor seguimiento a los prospectos que se van generando. Lo que sí es que te puedo decir, de hecho, uno de los temas que tenemos es el poderlo integrar con otras plataformas de CRM para poder, como dicen, meterlo dentro del funnel. Y eso ha sido uno de los temas que ahorita estamos nosotros resolviendo. Pero sí es una herramienta clave, te permite tener la base de datos dentro de tu teléfono, darle un mejor seguimiento. Ahora, otro punto importante es que al momento de que tú obtengas un teléfono, tú puedes crear en Facebook algo que se llama públicos similares con base a estas bases de datos que está cantando de usuarios que son clientes o usuarios que ya son clientes o usuarios parecidos a los que ya te dejaron su contacto. Entonces, el WhatsApp marketing funciona mucho, pero acuérdense, el tema acá es que no sean invasivos. O sea, el usuario, si tú cuando tú, por ejemplo, le pides el teléfono a un usuario a través de Facebook, le dices que lo va a contactar un asesor, ya ese contacto ya no lo ve intrusivo. ¿Por qué? Porque tú ya le pediste el permiso para que tú te contactes con él. Entonces, es una excelente herramienta. Como todas las herramientas, el tema es no abusar y ser muy claro con el usuario en qué momento te vas a contactar con él. Y pues con base a esa información, pues, ya finalmente darle, como dicen, seguimiento. Muy bien, Delia, excelente respuesta, muy completa. Espero Marcelo de México, acá nos especifica que es de México, que bueno, haya resuelto tus dudas. Y tenemos otro mensaje de Angélica Molina que nos dice si podríamos mostrarles
la PPT anterior, la de Delia, y le comentamos de que vamos a hacer una campaña post-evento donde van a recibir no solo la PPT de Delia, sino también la de Gaby, que es nuestra próxima speaker. Así que, Angélica, si esto no es mañana, va a ser pasado, así vas a tener ambas PPT para que puedas estudiarlas con mayor precisión. Eh, Chicas, si Gaby estás lista, ¿cómo estás como para empezar? Y justo estaba viendo el reloj, pero sí, ya estoy lista. Bien, bueno, entonces te pedimos si podés compartir la pantalla y es toda tuya la audiencia. Perfecto. Ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Ya Sí. justo les voy a platicar sobre cómo implementar el uso de social selling y finalmente cómo usar campañas de email marketing, que bueno, ya Delia nos hizo como una introducción y bastante nos fue guiando como en todos estos procesos y canales de comunicación que pueden utilizar en este tipo de mercado. Así que muy bien la presentación y bueno, yo voy a terminar con esta parte y bueno, de nueva cuenta te agradezco mucho, Delia, y bueno, acá seguimos ahora escuchándome a mí. Claro que sí. Adelante, adelante, Gaby. Perfecto. Bueno, justo otra de las estrategias que una marca deben de seguir dentro del marketing digital, ¿no? Justo es esta técnica que se llama social selling, que esta técnica es una técnica de venta en los medios sociales para obtener clientes, pero no solo se trata de una simple transacción online, sino que justo lo que ha venido platicando Delia es llegar al consumidor objetivo de forma indirecta, ¿no? Haciendo que estos, bueno, pues igual sean los que nos elijan a través de justo el marketing de contenido y así generemos este interés en nuestra oferta y nuestra propuesta. Debemos de investigar a fondo la estructura de la empresa objetivo, los proveedores con los que interactúa, distribuidores, el perfil de sus clientes y qué vinculaciones tiene con otras empresas, ¿no? Es sumamente importante analizar quiénes son nuestros prospectos, según LinkedIn, los compradores B2B interactúan 5 veces más con quienes comparten contenidos relevantes relacionados con su marca. Y para tener éxito, la inversión en tiempo de los responsables no supone más allá del 10%, ¿no? Entonces, la verdad es que, bueno, hemos visto con la presentación de Delia que es sumamente importante pues la parte de segmentación, de crear estas bases de datos, que ahora les voy a platicar un poco más de cómo crear los contenidos y de los ejemplos que ya Delia nos comentó, el IMT justo, ¿cómo se llama? Que haciendo más promoción, ellos también utilizan dentro de sus campañas de email marketing a la plataforma Doppler, ¿no? Entonces, ellos junto con Delia trabajan la parte ¿cómo se llama?, de campañas de email y demás. Entonces, bueno, igual ahora les voy a platicar por qué debemos de hacer o cuáles son los beneficios del social selling. Entonces, bueno, pues el social selling contribuye a un proceso de conversión, pero principalmente, pues su función es incrementar, pues el branding, la reputación de nuestra marca y la conexión con nuestros clientes, creando fuertes vínculos emocionales. Acorta el ciclo de ventas, ¿no? Uno de los beneficios. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos nutriendo a estos prospectos, bueno, pues igual el ciclo de ventas se puede hacer mucho más corto. También refuerza el engagement. ¿Por qué? Porque se crean, como les digo, esos lazos sólidos y emocionales con nuestros seguidores. Tenemos una buena reputación en línea, refuerza la imagen de marca, incrementa la captación de leads con esta cuestión de los formularios que ya platicó Delia en nuestro sitio web y en otros canales como son las redes sociales en Facebook, por ejemplo, y genera confianza con los usuarios, ¿no? Entonces, la verdad es que creemos que es sumamente importante hacer este tipo de escucha. Por ahí, Delia, no sé si te puedas mutear, creo que escucho un poco de ruido. Y bueno, la diferencia o por qué, bueno, la gente puede pensar que el social selling es igual a hacer marketing en redes sociales, pero no. Bueno, digamos que combinados pueden ser altamente rentables, ¿no? Hacer este conjunto de acciones, pero la diferencia es en el modelo de comunicación que puede existir
¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos marketing en redes sociales, bueno, pues el modelo de comunicación es one to many, ¿no? O sea, es de uno para muchos. ¿Por qué? Porque a través de páginas comerciales o las cuentas corporativas, pues se divulga un contenido entre un nutrido público objetivo, ¿no? O sea, el objetivo, el público es mucho más amplio. Y entonces el one-to-one en social selling, bueno, los leads se prestan a entablar relación más directa de confianza, o sea, es decir, a lo mejor un mensaje directo con ellos. Entonces, bueno, esto puede tener un fuerte impacto en la parte de marketing B2B. Y les digo, la combinación de estos posteos y de esta combinación de información y de contenido, bueno, pues puede ser, como les decía, sumamente rentable. Y bueno, les voy a platicar rápidamente que el social selling se puede dividir en 4 pilares fundamentales, que son el sitio web, ¿no? La página web, que ya también Delia nos platicó un montón de que tiene que ser responsiva y de todos los elementos buenos que puede tener, ¿no? La parte del posicionamiento web, que es el SEO, el blog y las redes sociales, ¿no? Sumamente importantes en este modelo para llevar a cabo esta parte. Entonces, bueno, me voy a ir un poquito más rápido por el tiempo. El sitio web, bueno, pues es justo gracias a nuestra página web, nuestros prospectos pues pueden convertirse en clientes finales sin necesidad de que nosotros, bueno, tengamos a lo mejor un local físico. Una web atractiva es capaz de convencer de que nuestros productos, nuestros servicios que ofrecemos son los que necesitan estas empresas y no los de la competencia. Incluso permite vender a través del mismo sitio, ¿no? Muchos tienen esta posibilidad. Además, es necesario contar con métodos de contacto online, que eso ya lo platicó, ¿no? Delia, en donde podamos tener justo formularios web que nos permitan tener este contacto directo, porque si la gente deja sus datos es porque quiere recibir información y porque se encuentra interesado, ¿no? Entonces, y bueno, son justo pues elementos que debemos de colocar, ¿no? O sea, un botón para después del formulario para que finalmente nos dejen sus datos y bueno, en muchas ocasiones también puede ser un contacto vía telefónica. Debemos de usar, ¿no? Google Analytics para justo, bueno, pues analizar toda nuestra audiencia, pero también es importante destinar un tiempo considerable para organizar todos estos datos y identificar quiénes son los que están más interesados. Y también existen herramientas como Leadfeeder, que bueno, por ahí me encontré esta herramienta que ayudará, es una herramienta que puede ayudar a las empresas a saber quiénes son esos clientes potenciales de forma recurrente como visitas en nuestra página web. Y de todos estos datos que genera Google Analytics, Leadfeeder pues muestra estas empresas que visitan la página web y tiene integraciones con plataformas como email marketing, como Doppler, y también integraciones con CRMs, ¿no? El mercado B2B generalmente pues trabaja muy a la par con plataformas de email marketing y también con CRMs que ayudan, ¿no? A saber el estatus de cada uno de los prospectos. Entonces, este tipo de herramientas va a ayudar muchísimo pues a saber exactamente quiénes son esas empresas calientes, quiénes son esos leads fríos, y bueno, pues es importante ponerle foco a nuestro sitio web. Y otro de los pasos, de los pilares dentro del social selling es justo el SEO, ¿no? Que es el posicionamiento web que tiene nuestro sitio y que, bueno, pues se logra a través de, ya sabemos, ¿no? De todas el uso de keywords y esto, bueno, pues nos va a ayudar a tener una buena reputación en línea y a saber que nosotros de forma orgánica podemos cubrir esas necesidades de cada una de las empresas que nos están buscando por su necesidad, ¿no? Entonces, es sumamente importante también justo esto, ¿no? Lo que les platicaba, tener una buena estrategia de SEO, ¿no? Saber exactamente cuáles son esas palabras, a quiénes nos vamos a dirigir y entonces finalmente, bueno, pues igual se va a reforzar cuando tengamos también un blog, ¿no? Que es el siguiente pilar dentro del social selling y bueno, pues este recurso nos va a ayudar a posicionar pues todo este contenido, este marketing de contenido que vayamos creando. Como dice Delia, no es
no es solamente hablar posteos de quiénes somos, sino realmente que puedan ofrecerle valor a estas empresas, ¿no? Es como si por ejemplo, no sé, o sea, la industria de, no sé, o sea, Mave, por ejemplo, las lavadoras no van a estar posteando, en su blog no deberían de estar posteando artículos de las características de una lavadora, sino realmente que puedan ofrecerle tanto al consumidor final como ¿cómo se llama?, al mercado B2B, pues artículos de interés y de calidad. Entonces, bueno, pues también estos artículos y estos contenidos pues ayudarán justo a la última herramienta, ¿no?, del social selling, que es la parte de las redes sociales, ¿no? Los perfiles corporativos, bueno, pues sirven para crear esa comunidad con esos usuarios fieles a la marca, y también nos permiten a compartir estas publicaciones de manera que podamos alcanzar un número cada vez mayor de usuarios. Y bueno, pues estos 4 pilares tendrían que estar interconectados para poder trabajar bastante bien. Y teniendo en claro pues esta importancia, es imprescindible que establezcamos pues una estrategia para saber hacia dónde invertir, ¿no? Invertirle un poco más, porque bueno, pues ahora Delia nos platicó de justo los anuncios de Facebook, que es donde cada día los algoritmos que nos va cambiando esta plataforma, bueno, pues reducen esta parte orgánica, pero sin embargo, bueno, pues nosotros tenemos como la capacidad y saber exactamente contar con un presupuesto para saber hacia dónde nos vamos a ir dirigiendo, si nosotros le vamos a apostar más a la parte de las redes sociales, apostar justo a crear estos contenidos de valor de marketing de contenidos, afianzados a lo mejor, buscando partners y aliados, ¿no? Es importante también tener esta visión de crear alianzas estratégicas. Y bueno, rápidamente ya me voy a ir porque estamos prácticamente como justos de tiempo, en donde qué pasos debemos de seguir para hacer bien social selling, ¿no? Debemos de conocer bien a nuestro público objetivo, porque, bueno, pues finalmente, si no sabemos, si no lo conocemos, si no segmentamos y si no sabemos hacia dónde vamos a dirigir nuestros esfuerzos, pues seguramente no tendremos como el mejor de los éxitos, ¿no? Debemos de conocer también a nuestra competencia, saber cuáles son esas empresas que venden lo mismo que nosotros para saber qué estrategia tomar. Por ejemplo, podríamos identificar a los líderes del mercado, seguir esas estrategias que ellos están haciendo, o bien optar por otras acciones, pero sí es importante analizar a nuestra competencia para ir orientando nuestras propias acciones, conocernos a nosotros mismos, por supuesto, y hacer un análisis de DAFO, que es una buena forma para saber exactamente cuáles son nuestros puntos fuertes, cuáles son nuestras oportunidades, marcarnos objetivos. ¿Por qué? Porque a veces bueno, igual como empresas, pues bueno, nuestros objetivos tienen que estar alineados, los de marketing junto con los del negocio, para poder crear, bueno, pues una estrategia global que permita realmente cumplir con estos objetivos del negocio. Y como bien les decía, pues elegir, destinar este presupuesto a los recursos y a los canales que mejor nos parezcan, porque igual por tipo de industria, a lo mejor algo les puede funcionar mejor a unos que a otros. Entonces es sumamente importante esa parte. Y bueno, también nos debemos de centrar en los beneficios, ¿no? O sea, cuando tengamos que hacer pues justo email marketing, nos debemos de guiar exactamente en esta parte, en centrarnos en nuestros beneficios para crear campañas de email que nos permitan posicionarnos y llegar a cubrir las necesidades de nuestros prospectos. Tener, bueno, pues una interacción, ¿no? Como lo ha platicado Delia, con nosotros, si tenemos estos recursos gratuitos, bueno, pues debemos de darlos a conocer y así transmitírselos a través de campañas de email, y tener siempre presente en nuestras estrategias que la omnicanalidad, ¿no? Es decir, diferentes canales de comunicación, pero con una misma
con una misma experiencia, ¿no? Nuestros clientes, al final, una empresa, aunque sea un mercado B2B, siempre detrás de esa empresa y las decisiones siempre están enfocadas a personas, ¿no? Entonces, y las personas son nuestros contactos y las personas no solamente viven en la parte online, sino también en la parte offline. Entonces, bueno, que igual si un cliente, una empresa prefiere escribirnos vía WhatsApp o vía correo electrónico, bueno, pues igual que todos estos contactos, bueno, pues lleven a tener una buena experiencia en todos los canales de contacto, ¿no? Es sumamente importante enfocarnos en esta parte para que la experiencia en cualquiera que ellos decidan contactarnos, pues bueno, sea buena. Y finalmente, bueno, les voy a platicar de las campañas de email marketing para B2B, que, bueno, pues igual, las campañas, acá yo les estoy mostrando, ¿no? Varios tipos de campaña, que son el newsletter, las promocionales, las estacionales y las informativas. Me voy a ir rápidamente a los ejemplos, en donde el newsletter, que es justo, es una comunicación mucho más periódica para fidelizar a estos clientes y posicionar a nuestra marca. Así generamos un tráfico. Entonces, debemos de definir la periodicidad, como bien lo decía Delia también en estas campañas de email marketing, ser informativo, interesante. Y bueno, es sumamente importante lo que ya también mencionó, que no debemos de comprar una base de datos, siempre es crear nuestra propia base de datos. ¿Por qué? Porque pues finalmente el segmento al que nos vamos a dirigir es totalmente distinto al que a lo mejor alguien nos pueda vender, además de que es algo ilícito. Entonces, bueno, pues este tipo de boletines pueden generar interés y además, bueno, pues igual podemos crear mayor engagement con ellos. Entonces, bueno, también las campañas de newsletters de formas periódicas, por ejemplo, el IMT, de los ejemplos que ya habló Delia, bueno, pues es una empresa que hace un newsletter, entonces, bueno, que le va bastante bien de forma mensual y demás. Las promocionales también nos podemos sumar como empresas B2B, en donde, bueno, pues y demás, ¿no? Por ejemplo, si nosotros creemos que podemos ofrecer algún tipo de promoción o descuento, a lo mejor, bueno, pues igual tenemos que pensar en este tipo de campañas, en donde, bueno, pues igual tenemos que ser sumamente claros, incluir pues, la identidad de la marca, ¿no? Incluir nuestro logo, el beneficio, y bueno, pues también, bueno, pueden ser un ejemplo para crear campañas de email marketing. Y las estacionales, particularmente, bueno, pues igual en mi experiencia, creo que son estas, bueno, las fechas estacionales es cuando, bueno, pues igual podemos afianzarnos de estas fechas que son particularmente no sé, Navidad, ¿no? El Buen Fin y demás, a lo mejor nos podemos afianzar y poder crear contenidos específicos de email marketing en donde podemos ofrecer algo particularmente a nuestro mercado B2B y bueno, pues igual pueden tomar este tipo de ejemplos. Y finalmente las informativas, en donde, bueno, pues igual, si nosotros tenemos algo que comunicar a nuestros clientes, a estas empresas de un cambio importante a lo mejor en nuestro producto o nuestro servicio, bueno, pues podemos crear este sentimiento de pertenencia si nosotros creamos estas campañas informativas y bueno, también muy importante, ¿no? Las campañas, bueno, estos son los tipos de campañas que regularmente tradicionales se pueden decir, pero las campañas automáticas, bueno, igual las informativas en donde, bueno, si nosotros tenemos eventos y demás, podemos también informarlos. Es sumamente importante también generar landing pages con un formulario de registro en donde, bueno, pues permitan a los usuarios finalmente, ¿no? Dejarnos sus datos y demás. Entonces, y bueno, lo que les decía eran las campañas automáticas en donde podemos aprovechar y conocer y segmentar bien por tipo de campaña, a lo mejor si lanzamos una campaña específica y si alguien está sumamente interesado en nosotros, en el aniversario del cliente, por ejemplo, en una fecha particular, ¿no? Las campañas automáticas, bueno, pues se configuran una vez y se envían automáticamente a ese usuario y bueno, pues automatizan el trabajo que generalmente podríamos hacer de forma manual y bueno, pues
finalmente, como les decía, podemos tomar automation por fechas, ¿no? Es cuando se cumple una fecha particularmente, o el automation por bienvenida, ¿no? El welcome email de un usuario cuando nos está dejando su forma de contacto, y la de comportamiento, que es la que a lo mejor nos va a funcionar mejor en el mercado B2B, en donde es un usuario, bueno, acá les estoy mostrando el welcome email como ejemplo, ¿no? En donde está el formulario a lo mejor, y nos va a dejar su contacto, le vamos a enviar una campaña de email a ese usuario para ponernos en contacto, para a lo mejor que ya el contacto sea a través de un ejecutivo de cuenta, una visita, una llamada telefónica, etcétera, ¿no? Y la que les decía, la parte de automation por comportamiento, pueden ser por comportamiento en una campaña, es decir, si un usuario visitó nuestro sitio web, ¿no? Nuestro e-commerce, y bueno, finalmente no concretó la venta, entonces, bueno, podemos hacer un flujo de condiciones en donde si un usuario abrió la campaña, le mandemos un flujo a lo mejor de campaña, una serie de correos electrónicos, y a lo mejor si alguien no se interesó, tal vez también otro tipo de campañas, ¿no? Es decir, tenemos la posibilidad de cautivar tanto a los que sí le dieron clic a lo mejor o hicieron alguna acción dentro de nuestra campaña de email marketing, o también alguien que a lo mejor la abrió pero no hizo clic, por ejemplo, y hacer estas ventas cruzadas, ¿no? Es sumamente importante, y yo les recomiendo mucho que puedan crear este tipo de campañas automation, que, bueno, pues en Doppler ahí existe un módulo completito para hacer este tipo de campañas. Y bueno, pensar que en el email automation no es solamente un email, ¿no? Es automático, sino pensar en este flujo, ¿no? En donde a lo mejor, como les decía, no es solamente disparar un solo email, sino pensar en una secuencia que permita cautivar a estas empresas. Y como lo mencionaba en un inicio, bueno, pues un usuario, en este caso, el mercado B2B, bueno, pues es sumamente especial y específico, entonces, bueno, tenemos que pensar y crear una estrategia de esta forma. Y bueno, pues algunos tips adicionales, porque ya estoy pasada de tiempo, como les decía, ¿no? Crear formularios en landing pages enfocados finalmente en crear, bueno, pues igual en obtener esta base de datos, segmentar siempre, siempre, siempre a nuestros prospectos, ¿no? Crear estas reglas de automatización, flujos de automatización, analizar a los reportes, que es sumamente importante, ¿no? Las herramientas nos permiten visualizar y a partir de, bueno, pues la tasa de apertura, quién abre las campañas y demás, y a partir de esto también podemos generar algún otro tipo de campaña que nos permita finalmente, bueno, pues potencializar nuestras estrategias combinados con toda esta parte de la cual ya habló Delia en un inicio. Y bueno, pues ya estoy por terminar. Solamente me gustaría, pues igual, invitarlos a que, bueno, pues igual no le tengan como miedo a estos canales de comunicación, a obtener a estos prospectos a través de Facebook y también a crear campañas de email marketing, aunque vayan dirigidos a un mercado B2B. Y bueno, pues igual, bueno, eso que seguramente, bueno, es lo que les estaba comentando, ¿no? Y bueno, pues nada más, muchas gracias a todos. No sé si hay alguna pregunta adicional, y si no, bueno, pues igual les agradezco mucho. Muy, muy buena tu presentación, Gaby, excelente. También nos están escribiendo acá los chicos que fue muy completa. Tanto la de Delia como la tuya fueron realmente interesantes. Los invitamos a todos a crearse una cuenta gratuita en Doppler, ya que estuvimos hablando un poco de lo que eran las campañas de email marketing. Tenemos una pregunta de Julieta Arrea, bien de Argentina, y nos consulta, en realidad no es una consulta, nos dice si podemos comentar un poquito acerca del marketing de permisos, brevemente, ¿no? Ok, sí, claro, el marketing del permiso justo es lo primero que tenemos que hacer cuando queremos hacer email marketing. Se refiere a que, bueno, pues es una estrategia que debemos de hacer como marcas para obtener
pues el primer contacto, que es el correo electrónico de cada uno de los usuarios. Hacer email marketing, hacer marketing del permiso para ejecutar email marketing es justo pedirle el permiso a través de distintas formas, por ejemplo, los formularios, en donde nosotros vamos a obtener estos datos y estos correos electrónicos de las personas. Y bueno, eso es hacer marketing del permiso, ¿no? Finalmente tenemos una audiencia, colocamos en distintos medios de contacto que nosotros tenemos de nuestros canales, nuestro sitio web, por ejemplo, bueno, poner estos formularios web, en Facebook Ads igual. Entonces, ahí estamos ejecutando marketing del permiso. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo al usuario que si quiere contactar a la empresa, bueno, pues nos deje sus datos. Entonces, esa es la parte de hacer marketing del permiso y no comprar una base de datos de forma ilícita, ¿no? Excelente, muy buena tu respuesta, muy clara. Espero que Julieta, bueno, haya resuelto esa duda. Y nos ha escrito Joaquín, de nuevo, ya nos había escrito anteriormente, y nos dice de que se haya creado una cuenta desde el link que pusimos en el chat para toda la audiencia, y ha visto que, que hay un ítem que se llama Test AB. ¿Nos podrías comentar algo de eso, Gaby? Así le explicamos a la audiencia lo que es. Ah, claro. Las campañas de esta vez se refieren a que, por ejemplo, en muchas ocasiones nosotros no sabemos o tenemos contenido, tanto de la campaña de email, de la estructura, en donde a lo mejor tenemos dos contenidos que queremos mostrarle a nuestra audiencia, pero no sabemos cuál elegir. De esta forma, igual podemos tener a lo mejor no solamente el contenido, sino el asunto. Es decir, tenemos dos asuntos muy atractivos con un mismo contenido. Entonces, las campañas de esta vez nos van a permitir salir de estas dudas y testear exactamente tanto el contenido o el título de nuestras campañas y saber exactamente cuál es el que mejor tenga apertura y cuál es el que mejor le parezca a la audiencia. Es decir, la campaña de esta vez agarra un segmento particular, un porcentaje pequeño de esta audiencia, le manda los dos contenidos y entonces la que mejor tenga, ¿no? de tasa de apertura y los mejores resultados es la que se va a enviar al otro segmento que no se le envió. Por ejemplo, si el 10% se le envió la campaña Testa B y a lo mejor el contenido A resultó ser el que mejor respuesta tuvo, entonces a tu resto de la base de datos, ese 90%, entonces se le va a enviar esa campaña. Es decir, a ese 90% no se le va a enviar las dos campañas, ¿no? Entonces, eso es la generación de una campaña Testa B, que es sumamente importante el crearlos porque a veces pues tenemos dos creaciones sumamente importantes, tanto de contenidos o de título, y no sabemos cuál elegir. Entonces, lo mejor es que nuestra audiencia objetivo, pues elija por nosotros, ¿no? Y saber exactamente cuál es el que mejor resultado va a obtener para nosotros. Bien, sería como hacer pequeñas pruebas y no derrochar tanto el presupuesto, ¿no? Esto nos va a dar un indicio de si estamos haciendo bien las cosas y cuál de nuestras campañas está funcionando mejor, ¿verdad? Así es. Bien, bueno, Gaby, no tenemos más preguntas. Le comentamos a toda la audiencia de que estos materiales que hemos dado en esta capacitación los van a estar obteniendo prontamente en sus correos electrónicos, así que estén al tanto porque seguramente nos comunicaremos con todos ustedes a la brevedad. Y bueno, muchas gracias para todos, muchas gracias para Delia, si es que está por ahí, y muchas gracias para vos, Gaby. Fue muy completa la capacitación. No sé si quiera compartir algo más, Delia. Sí, muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. Y sí, estuvo muy buena, creo de que pudimos platicarse desde el concepto hasta las herramientas que se pueden utilizar para justamente llegar muy bien al segmento B2B, el cual muchas veces puede llegar a ser un tantito complicado entendiendo del segmento al que se va a buscar. Para finalizar, de hecho, algo muy especial que tengo para toda la gente que estuvo asistiendo a la capacitación, está disponible el tema de realizar una hora de asesoría conmigo para justamente brindarles una recomendación sobre sus productos o sus marcas, en este caso específicamente B2B. Para hacerlo únicamente les recomiendo ingresar a mi cuenta de Instagram y ver en la liga de LinkedIn
el botón de agendar cita. Normalmente tengo sesiones de es una sesión de 1 hora, tengo 3 horas a la semana y de acuerdo a la disponibilidad que existe dentro del calendario, pues ya pueden registrarse para que obviamente les pueda dar recomendaciones puntuales de acuerdo a su marca y tal vez probablemente decirles específicamente qué podrían hacer tanto en redes sociales como en campañas de email marketing para el segmento B2B. Muy bien, Delia, muy bien y muchas gracias por esta asesoría que estás brindando para, bueno, la gente, exclusivamente para la gente que ha participado en este webinar. En la pantalla de chat para toda la audiencia le estamos dejando el Instagram de Delia, donde pueden contactarse con ella y, bueno, van a poder solicitar esta hora de asesoría completamente exclusiva para sacarse todas las dudas que tengan y, bueno, ir encontrando algunos lineamientos para seguir con su proyecto, con su emprendimiento. Chicas, muchas gracias a ustedes dos nuevamente, reitero, y espero tener algún tipo de acción nuevamente en el futuro. Muchas gracias a todos y buenas tardes hasta Argentina y buenos días acá en México todavía. Hasta luego para todos. Adiós. Bye. Bye.